Hola, comunidad de este canal de Hay un lugar. Mi nombre es Eduardo González y estoy aquí atendiendo la invitación y el llamado de Neil Eduardo Romero a compartir con ustedes mi historia con los Beatles en mi vida. Hubieron dos eventos recientes que terminaron por animarme a hacer este video y compartirlo. El primero de ellos fue haber conocido al propio Neil Eduardo en el más reciente festival de los Beatles aquí en la Ciudad de México, platicar con él y pues reafirmar que es un gran tipo, ¿no? Muy tranquilo, y darme mis palmaditas y decirme, órale, anímate, para eso está la convocatoria. Y el segundo punto es haber estado viendo los videos que se han compartido y darme cuenta de que hay mucha gente joven, ¿no? Veinteañera, treintañera, que está inmersa en la música y en el conocimiento de la banda. Y pensar que bueno, también sería prudente de mi parte, ¿no? Espero que interesante para ustedes, compartir esto esta historia que pues tiene 50 años. Mi relación con los Beatles tiene esta edad. Y bueno, hacer una especie de contrapeso, ¿no? De equilibrio entre las nuevas generaciones y las que ya estamos más para allá que para acá. Y dicho lo cual, bueno, quiero hacer primero una aclaración antes de pasar a la historia. Yo digo que los Beatles no es mi banda preferida, ¿no? Tengo otras bandas preferidas porque los Beatles van más allá. Los Beatles podría yo llamarles que son una obsesión y adjudicarles el adjetivo de banda preferida es muy poco. Va mucho más allá todo esto. Dicho lo cual, puedo decir que comienza esta historia en 1970. Yo a los 5 años, mi hermana, que es mayor que yo, 10, le pide permiso a mi mamá para ir a ver el estreno de Let It Be aquí en México con sus amigos. Y le dice que me va a llevar, ¿no? Que vaya con ellos al cine. Y mi mamá le dice, pues ¿cómo te lo vas a llevar? O sea, se va a aburrir y nada más va a estar dando lata. No, yo me lo llevo, no, tú no te preocupes. Total, que vamos al cine. Y sí, efectivamente, yo estuve la hora y media pegado a mi asiento porque fue tan interesante para mí el ver esas imágenes de estos cuates haciendo sonidos que quién sabe de dónde salían, ¿sí? Y de repente al final verlos en una azotea tocando. Y yo como, híjole, que es como magia esto, es de verdad, es un poco incomprensible, ¿no? A los 5 años es un tanto incomprensible toda esta cuestión, pero no hace falta entender algo para que se le quede a uno en la memoria y la semilla se quede ahí clavada, ¿no? Y bueno, como todo a los 5 años, las cosas son un tanto cuanto efímeras, ¿no? En mi casa siempre se oyó mucha música y aunque de todo tipo, pues, no vengo de una familia muy musical en el sentido de que hayan habido músicos. Entonces, pasa el tiempo, sí, mi papá compra lo que en aquel entonces se llamaban una consola, ¿no? Un tocadiscos, pero ya estéreo, y me da mucha curiosidad. Tenía una colección amplia de discos mi papá, pero como que me daban flojera ponerlos, y me llaman la atención más bien unos discos chiquitos que ahora sé evidentemente que se llaman EPs, Extended Play, que giraban a 45 revoluciones por minuto y que contenían 4 canciones. Pero especialmente me fijo en 3 de ellos que
al ponerlos me atrapan y me hace recordar un poco lo que sucedió unos años antes. ¿Sí? Los EPs a los que me refiero son estos, fíjense. 1, 2 y 3. A raíz de esta escucha es que comienzo a interesarme más en la música de la banda, del grupo, y me doy cuenta que hay 3 LPs en mi casa. ¿Sí? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Magical Mystery Tour y El Doble Blanco. Todas ediciones nacionales, pero bastante buenas porque contenían los inserts, ¿no? Contenían el Doble Blanco, los pósters y los cromos. El Magical Mystery Tour contenía el librito, que por cierto mi hermana perdió, ¿sí? Y el Sgt. Pepper's, bueno, con su funda doble, su gatefold. Y la rueda, ¿no? La bola de nieve sigue rodando y se hace más grande y más grande y más grande y más grande. Y con los domingos, lo que mi papá me daba de domingo, ese dinerito semanal, logro juntar para comprarme mi primer disco, que es el Doble Rojo, la recopilación 62-66. Y al abrirlo y sacar los discos, me doy cuenta que vienen las letras impresas en las fundas de papel interior. Es un gran descubrimiento porque aparte de comenzar a indagar qué quieren decir, ¿sí? A investigar de qué hablan las canciones, ¿sí? Me consigo un diccionario español-inglés y me pongo a traducir, ¿no? estas letras, ¿sí? Con mucho trabajo, pero eso me lleva también a la inquietud de aprender a tocarlas. Me compro una guitarra y con el famosísimo método de guitarra fácil aprendo mis primeras canciones y de los Beatles. Ahí se siembra también esta idea de ser músico, ¿no? De profesión. Y salgo de la secundaria. Sí, pero antes de eso tengo una anécdota aquí interesante. Tengo una noviecita, ¿no? Tenía una noviecita en tercer año de secundaria que me dice, yo tengo un compañero que también le gustan mucho los Beatles, te lo voy a presentar. Y me lleva con él, me presenta, ¿sí? Y este cuate de nombre Ricardo Canal, que algún día espero volver a verlo, y si alguna vez ves este video te mando un súper saludo, ¿sí? Me hace un examen de conocimientos para ver si yo merecía la pena ser su cuate. Me hizo varias de ellas, pero recuerdo una que fue la siguiente. En la película del Submarino Amarillo, ¿sí? En la escena en donde el submarino parte ya de Liverpool hacia el mar, ¿sí? Va recorriendo todas estas imágenes de la ciudad y se sumerge, ¿no? Entra al mar, suena una pieza o parte de una pieza. ¿Cuál es esta? ¿Y qué creen? Que se la contesté. Le digo, claro, es la parte orquestal, la crecida orquestal, ¿sí? De A Day in the Life. Me dice, va, puede ser mi amigo. Ahí surge esta relación con Ricardo que me va a dejar muchísimo porque él es un gran coleccionista y en esa época comienza a hacer su gran colección de discos y por medio de esta amistad oigo muchísimos bootlegs, ¿no? Conozco discos piratas que en aquel tiempo así se llamaban, ¿sí? Grabaciones evidentemente, la famosa grabación de Decca, todas las sesiones de Let It Be, sobre todo conciertos de las giras del 64, 65 por Estados Unidos, Canadá, las grabaciones de Japón, ¿no? Del Budokan.
Y mi mundo comienza a expandirse porque también por medio de él comienzo a conocer otros grupos, ¿sí? Y los Beatles comienzan como los empiezo a dejar un poquito como a ver, aguántenme, que hay mucha música interesante ahí que quiero conocer, ¿sí? Y me viene la fiebre de Who, me viene la fiebre Queen, la fiebre Zeppelin, ¿sí? Y pasa el tiempo, entro al bachillerato y posteriormente, entro a estudiar música y descubro otras músicas, otros lenguajes, otras maneras de hacer, ¿no?, la música, y meto a los Beatles en un baúl. Les digo, aguántenme, ¿no? Han sido una gran cosa en mi vida, pero voy a oír otras cosas. Pasan 20 años, prácticamente 20 años en que yo hago esto, y en ese tiempo suceden cosas un tanto cuanto interesantes que pasan inadvertidas en mi vida, como la edición de los Anthology, por ejemplo, que escucho, sé que salen, me los prestan, y digo, ¡ay, qué interesante! Grabaciones inéditas y ensayos y bla, 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 pero no llego a meterme todavía, ¿no? O a regresar en la cuestión Beatle. Sino hasta 2006, en donde un día, curioseando ahí en una de esas tiendas de los tres tecolotitos, ¿no?, me encuentro con una estación de escucha. Se ponían los discos, ¿no?, ya en ese entonces, ya discos compactos, y unos audífonos para escuchar, escuchar la grabación. Y veo que está en una de estas estaciones el disco de Love, del espectáculo del Circo del Sol. Yo ya había oído de este proyecto. Digo, a ver, vamos a ver de qué se trata. Comienzo a escuchar el disco y comienzo a oír esta mezcla tan interesante, ¿sí? Y no es sino hasta cuando comienza a sonar I Am the Walrus, que comienzo así, literalmente, a llorar en la tienda. O sea, las lágrimas se me salen. Siento algo como un alien que está ahí dormido dentro de mí, que quiere salir y que me hace pensar, ¿de qué me he perdido estos 20 años? ¿Por qué no los he escuchado como los escuchaba antes?, ¿no? El shock es tremendo, porque continúo escuchando y oigo Strawberry Fields Forever, con toda esta mezcla en la coda final, una genialidad de parte de George Martin, y esta mezcla de Tomorrow Never Knows con Within You, Without You, también se me hace increíble. Y bueno, evidentemente compro el disco y resurge así el fuego beatlemaníaco en mí. Viene la edición, o la reedición y la remasterización de 2009, y a partir de ahí, esta beatlemanía no ha bajado, ¿no? Yo creo que nunca más va a bajar, porque pues con esto que ha sucedido estos últimos 4 o 5 años, nos tienen agarrados, ¿no? Nos tienen agarrados, digámoslo abiertamente. Y yo soy feliz estando capturado, ¿no?, con estas ediciones y con este material que ha estado saliendo, que alimenta esta curiosidad en mí del proceso creativo. A mí de lo que más me interesa de estas grabaciones es cómo se desarrollaban las piezas, ese proceso creativo. Y bueno, con ahora el documental de Peter Jackson, ¿qué les puedo decir? O sea, a ver, la génesis o el génesis, no sé cómo se diga, de Get Back hasta el final, todo este proceso de nacimiento y ejecución final es súper interesante. Y bueno, eso a grandes rasgos ha sido mi historia con los Beatles. Y antes de terminar, yo quisiera hacer nada más una pequeña reflexión y decirles que la pregunta que me surge es, ¿qué me han dejado los Beatles en la vida? Me han dejado muchas cosas. Primero que nada, me han dejado una
un oficio, ¿no? Yo soy músico de profesión. Me han dejado un amor por la música de la India también, ¿no? A raíz del uso de los instrumentos y de la inmersión de George Harrison en ella. Me han dejado aprender un idioma, el inglés, y me han dejado conocer toda la música. Y me han forjado me considero un buen melómano. Todo esto se los debo a ellos y mucho más. Básicamente estoy aquí, ¿no? Ahora sí que por culpa de este maravilloso y nunca bien ponderado cuarteto de Liverpool. Para finalizar, pues de nuevo un gran agradecimiento a Neil Eduardo Romero. Y aquí estamos, les repito mi nombre, soy Eduardo González y de antemano mil gracias por ver este video. Hasta pronto.